Caballeros, damas, gusto en saludarles. Le habla el profesor Tomás González. Estamos en nuestra quinta cápsula de la Cátedra de Identificación y Detección de Talentos. Hoy les voy a hablar sobre los aspectos morfológicos y antropométricos en la captación, en la identificación y detección de talentos en el deporte. Recuerden que el día viernes 9 tenemos nuestra evaluación para que estén atentos. Mañana les voy a dar, el jueves les voy a dar mayor información para que estén atentos a las instrucciones, ¿ya? Cuando hablamos sobre la identificación y detección de talentos, tenemos que referirnos eh, a ciertos conceptos que van a ser importantes conocer, como por ejemplo la morfología, la cual va a ser la ciencia que nos va a ayudar a comprender, ¿cierto? A estudiar la estructura y de la forma del cuerpo humano, ¿ya? Puede tener dos abordajes, tanto descriptivo como comparativo. Descriptivo, ¿cierto? Atendiendo a la funcionalidad, las características, y al comparativo, ¿cierto? Comparando entre o diferentes especies o con la misma especie, ¿ya? Auxología va a ser la ciencia que se va a ocupar de entender, comprender el crecimiento del ser humano. Entonces la morfología, ¿cierto? Nos va a ayudar a estudiar la estructura y la forma, y la auxología, cómo va creciendo, ¿cierto? Esta estructura con la que convive el ser humano. Importantísimas van a ser las características antropométricas que tenga una persona para poder tener éxito en una disciplina deportiva, por lo cual tenemos que conocer, ¿cierto?, todos los parámetros que nos puedan dar información de qué es lo que yo necesito para poder tener éxito en una disciplina, así poder encauzar una selección desde manera temprana, ya ir encauzándola de una manera adecuada. Tanner dice, citado por García en el 2006, que la falta de un físico adecuado puede hacer, pese a la diversidad que se puede observar, prácticamente imposible que un atleta alcance el éxito. Ojo, esta frase es muy taxativa. Creo que hay que, hay que tener un poco de flexibilidad, porque claro, a pesar de que hay disciplinas que sí, como por ejemplo el básquetbol, si no tienes una envergadura importante, se te hace difícil poder tener éxito. Se pueden compensar con otras habilidades. Claro, hay deportes donde sí o sí necesitas tener cierta estructura, como hay otras, generalmente en deportes colectivos, donde lo puedes compensar con otras características, pero sí pasa a ser muy, muy importante la estructura del deportista para lograr altos niveles de rendimiento o para estar en la elite. Cuando hablamos sobre el crecimiento, vamos a hablar básicamente de un incremento de la estructura, de los tamaños, del- de las dimensiones de un cuerpo, entendiendo que nosotros somos materia viva que se mueve constantemente, ya que está creciendo, las células se están dividiendo, entonces constantemente el cuerpo va a ir aumentando sus dimensiones. ¿De qué va a depender? De la etapa de la vida. ¿En qué momento de la vida yo, cierto, esté? Yo tengo un reloj biológico, ¿cierto? Que dependiendo del momento que yo esté en mi proceso evolutivo, voy a tener van a ir creciendo ciertas estructuras de mi cuerpo. Del adecuado y suficiente aporte de nutrientes. Y aquí podemos hacer un nexo también con la anterior cápsula, entendiendo que la gente, por ejemplo, que tiene un mejor acceso a educación y estudios, y también socioeconómico, va a tener una mejor alimentación, ¿ya? Pero es importante este tema cuando nosotros tenemos chicos que no tienen una buena alimentación, ayudarlos por este tema, porque es importante para su crecimiento. La acción de diferentes hormonas que determinarán el comportamiento neuroendocrino del crecimiento. Importantes son las hormonas. Hormonas, por ejemplo, como la hormona hipotalámica liberadora de la hormona del crecimiento, la GHRH, la somastatina,
la GH, que es la hormona del crecimiento propiamente tal, y diversas hormonas, ¿cierto?, que van a ser importantes en este proceso, donde nos van también a ayudar a entender en qué momento se está produciendo qué proceso, en qué momento de hecho no todas van a aumentar su nivel de producción de manera pareja, sino que una va a aumentar, una va a crecer. Entonces es importante tener en consideración que van a ir variando en relación al proceso biológico que se encuentre dentro de su vida, ¿ya? Pero son importantísimas estas hormonas. Por ejemplo, en la etapa de la infancia o inicio de la pubertad, sí va a ser el control endocrino el principal ente, ¿cierto?, que va a estar a cargo con la hormona del crecimiento y la hormona tiroides del desarrollo de la persona. Pero luego, en la etapa prepubescente, ya la velocidad de crecimiento no va a ser únicamente del control neuroendocrino, van a entrar otros procesos a tener, ¿cierto?, una preponderancia importante. Y en la etapa puberal, las hormonas sexuales ya van a entrar, ¿cierto?, a este proceso de crecimiento que van a ayudar a que el chico se desarrolle. Es importante que nuestros deportistas no van a crecer de manera estable, no van a seguir una curva estable, sino que va a ser dinámica y constante, y especialmente en etapas críticas como son la pubertad. Entonces hay que tener en consideración de que tengo que estar constantemente evaluando, constantemente siguiendo el proceso de crecimiento para ir viendo en qué momento, ¿cierto?, de la etapa evolutiva está el chico. Ya, hay que tenerlo en consideración, hay que tenerlo ahí eh, siempre en vista. De hecho, acá se ve cómo en un aspecto porcentual los diferentes tejidos se van desarrollando eh, a, a- a medida que van pasando los años en un chico. Fíjense cómo alrededor de los 9 años el tejido linfoide se incrementa de manera exponencial, increíble cómo aumenta. Lo neural, el tejido neural entre los 2 y 4 años tiene un aumento importante. El tejido gonadal, cuando aparecen, ¿cierto?, las hormonas sexuales, también tienen un desarrollo exponencial importante. El aspecto óseo, sobre todo con el tema del crecimiento, también tiene un crecimiento importante entre los 14 y 16 años. Va a depender obviamente del chico, no todos tienen esta misma curva, pero estos son generalidades, ¿cierto?, a través de estudios. El ejercicio físico al cual el chico se va a ver enfrentado va a poder facilitar o retardar el proceso de crecimiento. Ya va a depender de cada chico cómo esto va respondiendo. Fíjense acá cómo se ve, cómo se puede observar que los chicos que son sedentarios van a tener, ¿cierto?, diferencias entre los parámetros de los deportistas. En relación al peso se va a ver una diferencia. Obviamente, ojo, hay que entender que, claro, ellos son sedentarios, van a tener menos de 3 días de actividad física, eso se entiende por sedentario, eh, y ellos van a tener entrenamiento constante, por lo cual, por ejemplo, acá los nadadores se ve que tienen hay algunos que tienen mayor peso. Hay que entender que también van a tener diferente composición corporal, van a tener mayor cantidad de músculo. Las gimnastas van a ten- los- o los gim- los- Las gimnastas y los gimnastas van a tender a tener una talla menor, porque claro, porque se seleccionan así, ¿cierto? Se buscan gimnastas que tengan esas características. Entonces, claro, son diferentes estructuras que se necesitan para los deportes. Los basquetbolistas se necesita que tengan una estatura diferente, mayor a un chico que no practica esta disciplina. Entonces, van a entrar varios factores que van a influir. Pero es importante que se tenga en consideración, ¿cierto?, que un chico que no es sedentario, que es deportista de alto rendimiento, va a tener otra estructura, ¿ya? Además que, ojo, cuando ese chico se ve enfrentado a ese estrés del deporte, después eso lo puede recuperar ese crecimiento quizás que se vio retardado por ese estrés
en las vacaciones, en un momento, ¿cierto?, donde haya una especie de relajo, se podría decir, o quizás bajar la cantidad de estrés al que se ve enfrentado. Uno de los parámetros más relevantes en algunas disciplinas es la estatura. Yo diría que es mucha. En el básquetbol, fundamental la estatura. En el voleibol, salto con altura. Hoy en día en el fútbol también está tomando un rol relevante la estatura en puestos específicos, sí, en puestos específicos, por lo cual es importante analizar el tema de la estatura en deportistas. Aquí les muestro un ejemplo de dos chicos que están en la sub 14, hoy en día están en la sub 15 si no estoy mal. En ese año estaban en la sub 14 de Audax Italiano, en donde el chico de azul mide 1,85 m y el chico de negro 1,45 m. Ambos juegan en la misma categoría, nacieron durante el mismo año, desconozco si el año, la fecha específica de nacimiento de ambos, pero tienen la misma edad, básicamente. Y uno mide 1,85 y el otro mide 1,45. La diferencia es de 40 centímetros, no es menor, no es menor. Él sí, él es central y el otro chico es volante. Entonces ahí ya hay una diferencia importante entre ambos, ¿ya? Pero es increíble la diferencia que marcaban. ¿En qué le va a servir, por ejemplo, la estatura? En el juego aéreo. En el juego aéreo va a ser notorio, le va a facilitar, ¿cierto? Al de 1,85 m poder tener esa estatura con sus pares. El chico marca una diferencia no menor con los rivales y eso le permite constantemente estar en ventaja y ser una herramienta también para el equipo. El entrenador lo va a utilizar, va a sacar provecho de ese acierto, de esa estructura que tiene el chico. Por ejemplo, acá vemos una imagen donde Gary Medel, central o volante, central, generalmente juega central de la selección chilena, contra Malik Ebouna, jugador del Kanya Sport, que mide 15 centímetros más que el chileno. Pero fíjense la diferencia en el salto y fíjense también cómo Gary Medel le gana la posición y le gana el cabezazo. Entonces, claro, en los deportes muchas veces se puede suplir esa diferencia de estatura con un mejor timing. De hecho, Gary Medel constantemente decía que él, para ganarle los balones aéreos a los rivales, los movía antes, ¿cierto? Los desequilibraba para que no empujaran cómodamente, no rechazaran cómodamente, y ahí, ¿cierto? Él sacaba provecho y les ganaba la posición. Acá se ve los datos del 2005 y 2006 de estatura de la NBA, donde el promedio está alrededor de los 2 metros de estatura. Ya aquí está en pies, pero alrededor está entre los 2 metros, ya siendo el equipo más alto los Washington, ya el promedio por equipo. Entonces es increíble, la estatura que tienen es tremenda, la verdad. De verdad es tremendo la altura que tienen estos deportistas. En el Sudamericano del 2009 se realizó este estudio donde se ve la estatura, por ejemplo, 1,89 m en los chilenos, los colombianos 1,94 m, Venezuela 1,96 m, ¿ya? Y ahí está el peso, bueno, en voleibolistas, una competencia sudamericana. En el fútbol, continuando con el fútbol, aquí se ve, por ejemplo, los más altos de la liga. No me acuerdo el año, de la verdad, de estos datos, pero fíjense, esto tiene que haber sido el 2016, si no estoy mal. Por ejemplo, acá hay un portero, ya, 2,2 m. Y si se fijan, son puestos en el que o son porteros los que están acá, o centrales, y hay un delantero también. Ya, o sea, son puestos específicos donde los deportistas marcan o necesitan una estatura importante. Aquí, los más altos en la historia del Barcelona, club emblemático, 1,95 m Yerry Mina, central, 1,95 m delantero, Zlatan Ibrahimovic, famoso delantero. Estos datos son del 2018.
hasta el 2018. Gerard Piqué, central, 1,94 m, un arquero, Mauricio Peregrino, otro central, 1,98 m, 97, 2000, son los años en los que jugaron estos deportistas en el Barcelona, 1,93 m, 1,95 m, una estatura no menor para un futbolista. En el 2016 los delanteros del Cruzeiro de Brasil estaban entre 1,62 m y 1,76 m, disculpen, 1,71 m, ¿ya? Porque esta era la altura media de los delanteros en el 2015, por ejemplo, 1,78 m, en el 2016, 1,76 m, ¿ya? Entonces, son bajitos, en comparación, por ejemplo, de los jugadores que vienen en el Barcelona, son bajitos estos. En los delanteros no es necesario tener una estatura tan importante, pero claro, ellos deben tener otras habilidades en uno contra uno, ¿cierto? Tienen que ser rápidos, veloces, tienen que tener capacidad de definir, ¿cierto?, ante el arquero, que no es fácil tampoco. Entonces ellos tienen otras capacidades, ¿ya? En la gimnasia artística, acá se puede ver a Simon Biles, Regan Smith, Ali Reisman y Gabriela Douglas, las cuales miden, por ejemplo, Simon Biles, famosa por lo hecho en Londres, 1,42. Regan Smith, 1,37. Muy bajitas. Ali Reisman, ella es un poco más alta, 1,57. Gabriel Douglas, 1,57 m también. Pero son bajitas, la verdad. Claro, porque en la gimnasia artística se necesita, es necesario tener una estatura no muy alta, no tener una estatura, ¿cierto?, muy importante. Aquí se ven los datos de la estatura ideal de los levantadores de pesa adultos en relación a su categoría de peso. Se ve, ¿cierto?, como por ejemplo 52 kilos, 1,49 m, y va aumentando así de manera progresiva. 56 kilos, 1,53, más o menos con una relación de más o menos 3 centímetros. Y ahí va aumentando de manera progresiva. Esto se lo muestro de manera anecdótico para que también tengan una referencia. Tener un deportista de una estatura importante en el fútbol, en el deporte profesional nos va a ayudar, o de elite nos va a ayudar un montón. Pero ¿qué pasa cuando nuestros deportistas aún están en crecimiento, aún están en desarrollo? Tenemos que buscar fórmulas, ¿cierto? Ver estrategias para tener, ¿cierto?, una predicción de cuál va a ser la estatura a futuro de mi deportista. Por ejemplo, Tanner encontró que era óptimo proyectar la estatura de un niño a los 3 años, con la siguiente fórmula, y era sumamente certero. De hecho, eran las formas más certeras para poder, y de hecho, Bailey y Alexander en el 95 dieron esta fórmula, la cual también era sumamente exacta. Pero, ¿cuál es la problemática? Que tener estos datos a los 3 años es muy difícil y no hay registros de estos datos en todos los niños. Entonces, es una complicación, no menor, ¿cierto? Entonces nos va a ser muy difícil eh, lograr resultados con esta estrategia. Yo tenía el jefe de área física en Audax, hablábamos con el profe y él me decía, Tomás, yo hice este estudio, y con mis hijos y con hijos de mis amigos míos, yo, cuando tenían 3 años, yo les tomé la estatura, utilicé la fórmula y con el tiempo, cuando ellos adultos ya, nos percatamos de que las fórmulas de verdad eran bien exactas. Pero claro, es una problemática el tener que a los 3 años medir al chico para luego, ¿cierto?, saber cuál va a ser su estructura a futuro. Pero una de las estrategias, por ejemplo, que más se utiliza hoy en día en el deporte de alto rendimiento es estudiar la edad ósea del chico en base a las placas de crecimiento, si ya se sellaron ¿cierto?, en la estructura de la mano del chico. Esto, por ejemplo, ¿qué nos va a determinar? ¿Qué nos va a decir? ¿Cuánto tiempo más va a crecer el chico? ¿Ya? ¿En qué momento el niño entra a la pubertad? ¿Y cuál será la estatura al final de un niño? Más o menos en rangos.
ya más o menos en rasgo el doctor, ¿cierto? En base a sus tablas, él dice, mira, este chico debería estar entre tanto y tanto, en base a su, ¿cierto? Osificación de sus falanges. Ellos ven si ya se cerraron, ¿cierto? Los cartílagos de crecimiento de la mano. ¿Ya? Yo hace un tiempo vi cuánto costaba este examen, está entre 60.000 en ISAPRE, en clínicas lo revisé, y 15.000 en FONASA, ¿ya? Para que más o menos tengan un estimativo. Yo esto se los pido a los chicos cuando quiero tener un detalle, más información en el club, ¿cierto? En relación a la estatura. Hace un tiempo tenía un chico en la sub-15, el cual tenía muchas condiciones, pero estaba midiendo 1,70, y la verdad necesitábamos saber cuánto más iba a crecer, ya que tenía extremidades cortas y la verdad tenía una estructura corporal bastante gruesa. Entonces, eso nos tiende a decir que lo más seguro es que ese chico no crezca mucho, ¿ya? Cuando no tenemos la estatura, o sea, cuando no tenemos la estatura, claro, bien digo, de los 3 años, hay que utilizar otras fórmulas. Por ejemplo, acá Tanner nos plantea esta, ¿cierto? Donde se utiliza la altura en centímetros, la edad ósea en años, el incremento de estatura en centímetros, el incremento de estatura ósea en años, y eso nos va a dar, ¿cierto? Incluyendo toda esta información, la estatura que debería tener el chico. Pero ojo, no solamente hay que saber cuál va a ser la proyección, sino que también hay que conocer, es importante también conocer cuál va a ser la velocidad de crecimiento del chico, porque hay chicos que en un momento están en el 1,70 m y de un momento a otro llegan a 1,85 m. Acá aparece también el bien llamado, hay que saber cuándo va a aparecer el empujón, ¿cierto? El que le decía a la abuelita, oye, pegó el estirón, que se le decía. En Lugorón aparece este estirón entre los 12 y 15 años, donde aumenta exponencialmente el crecimiento del chico, y en las damas entre los 10 y 13 años. A todos nos pasó en el colegio, ¿cierto? Que las chicas en un momento eran más grandes que nosotros, ¿ya? Entonces pasa acá, por ejemplo, se ve en centímetros por año, en un estudio que hizo Lowry, eh, cómo va disminuyendo año a año la velocidad de crecimiento. Y en un momento sí, vuelve a aumentar, pero luego sigue bajando. ¿Ya? Fíjense que en los niños, por ejemplo, acá hay un aumento entre los 3 y los 14 años importante en la velocidad de crecimiento de centímetro por año, pero luego vuelve a bajar. Ya en las chicas, entre los 10 y 11, entre los 10 y 12 años, miren, fíjense, hasta los 13 hay un importante crecimiento y luego también comienza a bajar. ¿Ya? Entonces, es importante también conocer, aquí se ve mucho más, y se ve mejor graficado, ¿cierto? Como entre los 12 y 13 años en las mujeres y entre los varones, entre los 13 y 14 años, hay un aumento de la velocidad del crecimiento de la estructura. ¿Ya? Esto va a estar regulado y controlado, como os comenté en un principio, por el sistema endocrino, a través básicamente de las hormonas de crecimiento, hormonas sexuales y las hormonas tiroideas, ya las que comenté también en diapositiva importante. Como les comenté en un momento, cuando los chicos se ven sometidos a un estrés físico, a un estrés psicológico, a un estrés emocional, al chico se le murió un familiar cercano, tuvo algún problema en la casa, que se generó algo, alguna situación que le generó un estrés, el chico puede detener su crecimiento, ¿ya? Pero una vez que el chico pase esta carga emocional, esta carga psicológica o este estrés físico, él va a volver a aumentar, ¿cierto?, a su velocidad de crecimiento en el que está tipificado. Eso para que lo tengan en consideración. Por eso muchas veces nos pasa, a mí me pasa en fútbol joven, que los niños se van de vacaciones y a la vuelta uno ve que están gigantes. La verdad, uno los ve y uno dice, pero ¿cuánto creciste, hombre? En el colegio también nos pasaba mucho. Cuando trabajé en colegio también me pasaba que, claro, cuando los chicos salían de vacaciones a la vuelta, tenían un crecimiento importante.
Uno de los aspectos también y que nos puede dar mucha información es la talla media familiar. Yo conocía, por ejemplo, la estrategia que utilizaban en clubes profesionales en Chile, que a los papás les pasaban una hojita, ¿cierto? Y les pedían que les dieran la información, por ejemplo, de la talla de los papás, de la talla de los abuelos, para más o menos saber cuál va a ser la proyección de este chico, ¿ya? De cuál va a ser la estatura. Uno teniendo la media familiar puede también con este método saber más o menos cuánto va a ser la estatura final del chico. Esto no es tan exacto, es bastante, tiene un porcentaje no menor de error, pero también un método que se puede utilizar, ¿ya? Hay que tener claro que pueden haber miles de formas, pero al momento de elegir, ¿cierto? Siempre hay que tener claro que hay que buscar la más sencilla para nosotros y obviamente teniendo una alta positividad o de asertividad al final. Entonces, eso es fundamental, encontrar la que sea más sencilla, pero que tenga un alto grado de asertividad. Siempre buscar la asertividad. Entrando a otro aspecto importante, se nos presenta el tema del peso. Un deportista que esté sobrepeso va a tender a tener una carga no menor. Como se ve en esta imagen, es cierto, una mochila. Es como llevar una mochila con piedra. Entonces entra a ser un factor que es bastante relevante, es bastante importante y va a ser, cierto, una característica positiva o negativa en función también de la disciplina. Por ejemplo, un luchador con un maratonista van a tener estructuras totalmente diferentes y por ahí el peso que tiene un luchador no le va a servir al que tiene un maratonista. Obviamente que con el tiempo y la práctica también desarrollan ese biotipo por el sustrato energético que utilizan, pero, pero ahí va a entrar a la palestra un concepto que quizá ustedes ya lo han escuchado, que es peso ideal. Uno siempre tiene que conocer el peso ideal en relación a la disciplina que se ejerce. Peso ideal, peso mínimo o peso adecuado también son conceptos que se tienden a utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, Rodríguez en el 81 realizó un estudio con 927 boxeadores en donde él determinó que para tener o para determinar el peso adecuado había que multiplicar 1,08 por la masa corporal activa. ¿Qué es la masa corporal activa? Toda la masa, ¿cierto? Exceptuando la grasa, la masa grasa, la que va a tener el deportista. Por eso hay que sacarla, ¿cierto? En relación a medición antropométrica, ¿ya? En diferentes disciplinas el peso va a ser fundamental, como por ejemplo en los lanzamientos, lanzamiento de jabalina, en el lanzamiento de la bala o en el lanzamiento del disco, ¿ya? Porque va a estar la estatura y el peso va a estar directamente relacionado al ángulo de salida del artefacto, ¿ya? Eso le va a hacer algo, le va a ayudar de manera no menor en relación a la salida, el ángulo de salida, la velocidad inicial y la longitud del lanzamiento. Una de las estrategias que más se utilizan y que, ojo, no tienen mucha relación o mucha correlación porque los estándares y las tablas que generalmente se encuentran en Internet o en la literatura son para personas eh, que no están, que no están, ¿cómo se podría decir? Que no están sometidas a altos grados de estrés físico o de estímulos físicos como lo es un deportista. ¿Ya? Pero sí te da una relación en el porcentaje de grasa y de panículos adiposos. Ya estamos hablando del IMC, ya que esta es la fórmula, el IMC peso por estatura al cuadrado. Y en relación a este parámetro que todos conocemos, va a ser una herramienta que nos va a servir para controlar la calidad nutricional de los deportistas, pero no mucho más. Ya, la verdad que para tener un análisis mucho más detallado y mucho más fiable, hay que hacer una evaluación antropométrica del estado de salud, ¿cierto? Del estado nutricional del deportista, en donde, ¿cierto? Se le aplican mediciones a diferentes pliegues para poder saber el área muscular en el que está el chico, el deportista, y el área grasa, la cual él tiene. Ya aquí se ven
las fórmulas. Se utiliza pi, ahí abajo está pi, el diámetro del bíceps y con el panículo del tríceps, con eso se puede tomar, solamente se puede tomar el área también, el área del brazo y el área muscular, se puede tomar el, ¿cómo se llama? Las mediciones antropométricas, ¿ya? Acá se puede ver que en relación a los resultados se puede ver en el percentil en el que el chico está, si es que tiene una reserva proteica muy alta, si tiene reserva calórica muy alta, bueno, y esto en relación, por ejemplo, en el área muscular y en relación al área grasa. Cuando se habla de morfología y antropometría, morfología, es cierto, comenté que eran el estudio de las formas del cuerpo, y la antropometría básicamente son las mediciones. Cuando hablamos de estos conceptos, el somatotipo aparece de manera relevante en el perfil de un deportista. Y hay que tener en consideración que, por ejemplo, en deportes como el piragüismo, el boxeo o la gimnasia no vamos a tener características muy específicas, pero en deportes como, o sea, vamos a tener características muy específicas. Por ejemplo, como lo comenté, las gimnastas tienen que tener una talla menor, no es necesario una talla, no necesitan una talla muy alta, pero en el futbolista y en el deportista de balonmano sí pueden ir variando, puede tener una estatura mayor, una estatura menor, pero si el deportista es hábil, no va a ser necesario, ¿cierto?, que él tenga una estatura importante, se puede mover dentro del campo, se puede ir adaptando en relación a las funciones dentro del equipo. Y aquí va a aparecer el método Head-Carter, el cual nos va a permitir cuantificar la forma y la composición del cuerpo a partir de los tres componentes, la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, ya los cuales ustedes yo creo que conocen. El ectomorfo, ¿cierto?, el que tiene baja masa muscular, el mesomorfo, el que va a tener mayor masa muscular, y un endomorfo, ¿cierto?, que va a tender a tener mayor masa grasa. ¿Ya? Entonces, es importante que constantemente se estén evaluando, tiene que ser una herramienta que nos ayude a tener en consideración, por ejemplo, a la disciplina en la que se está desempeñando. En esta somatocarta, que la somatocarta es donde se lleva, todos estos datos se grafican, se va a ver, ¿cierto? Por ejemplo, que aquí, estos son varones, ojo, los de negro son varones, los de blanco, los círculos blancos van a ser femeninos. ¿Por qué los negros están más arriba? Porque tienden a tener, ¿cierto? El hombre siempre va a tener mayor masa muscular, ya por un tema genético. Se ve, bueno, acá se ven los lanzadores de jabalina, los lanzadores de los que realizan decatlón, los corredores de maratón, van a no tener tanta masa muscular. Por ejemplo, los corredores de maratón van a no tener tanta masa muscular, pero sí, por ejemplo, los de lanzadores de jabalina van a tener sí mayor masa muscular, van a tender a estar hacia el lado de la mesomorfia. Bueno, en las mujeres se da un poco lo mismo, solamente que con menor masa muscular. Acá se ven las fórmulas, cómo se sacan, cómo se ve, ¿cierto?, los tres componentes, la endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia, donde se utilizan básicamente esto, reemplazarlos, ir en relación a los pliegues, ir reemplazándolos, ¿cierto?, y ir sacando, ir realizando las ecuaciones. La verdad no es necesario que indaguemos en esto, porque en esto no nos vamos a llevar más tiempo, ya que necesita mayor explicación. Para pasarlo a la somatocarta hay que utilizar estas fórmulas aquí para ubicarlo en las coordenadas, y aquí en las abscisas. Las coordenadas se resta ectomorfia con endomorfia, y en la abscisa se resta mesomorfia con el resultado de endomorfia, con la suma de endomorfia con ectomorfia, se multiplica por 2. ¿Ya? Esto se lo dejo para que después ustedes lo puedan revisar. Aquí se va viendo todos los tipos o los somatotipos que se pueden encontrar: endomorfo balanceado, endomórfico mesomórfico. Y ahí también va a ser en relación a los puntos ciertos que me den, a los resultados que me den. Eso lo pueden revisar después con mayor tiempo. No quiero profundizar en eso.
tenemos, ¿cierto? Estos, estas somatocartas, ¿cierto? Estos somatotipos que son como estructuras, pero también van a aparecer los índices, que pueden ser propuestas muy simples, pueden ser valores muy simples, pero que nos van a dar una explicación o nos van a dar, ¿cierto?, un indicativo de cómo es la composición corporal de un deportista en relación a un concepto, a un concepto muy claro. Por ejemplo, en el balonmano va a estar muy vinculado a los índices de estatura, de corpulencia y tamaño de la mano, por ejemplo. Acá se ve cómo es muy importante, por ejemplo, el área de la huella palmar para determinar el área prensil en el balonmano. O sea, por ejemplo, este índice también me vendría ayudando a mí en el voleibol. Bueno, el voleibol quizás no tanto, pero en el fútbol, el arquero, el área prensil, ¿cierto? Es importante. Un arquero que tenga una mayor mano, ¿cierto? Un área prensil mayor, le va a ayudar al momento de querer tomar el balón. Aquí vamos a revisar algunos índices que nos van a ir ayudando. El índice ponderal, por ejemplo, acá está, el cual nos va a ayudar más adelante a tomar otros, ¿ya? El índice de Valois, el cual va a tener un índice de tamaño del tronco con la estatura. Acá, por ejemplo, se van a ver los resultados en relación a si va a tener un busto corto, un busto medio, un busto largo. Aquí generalmente no hay mayor índice con el deporte, pero en este sí, por ejemplo, en el de anchura de espalda. En el nadador puede ser importante, ¿cierto? El de perímetro de tórax también, más aún. Si él tiene un tórax ancho, ¿cierto? Le va a permitir poder desarrollar de mejor manera la natación. Aquí se ve, por ejemplo, esto se lo dejo también a modo de referencia, valores medios de la circunferencia del tórax en generalidad, en estudios que se realizaron. ¿Ya? Obviamente con más y menos, con un índice de error que pueda tener. Índice acromio ilíaco de Martins nos va a indicar cómo es el tronco del chico, si es trapezoidal, si es intermedio o rectangular. Ahí están también los valores para que los tengan ahí de manera de información. Índice de longitud del miembro superior, si el chico tiene el miembro superior largo, medio o largo, también importante. En el básquetbol va a ayudar, en el voleibol, en el fútbol, en el portero también. El alcance básicamente. Y aquí, ¿cierto? Los valores referenciales para que los conozcan, ¿cierto? Y los tengan también. Este PPT lo voy a subir, todos los de la segunda unidad los voy a subir para que también los tengan ya. Y tengan estos valores. Índice de longitud también del miembro inferior. Acá con esta fórmula, ¿cierto? Se ve si él tiene miembro inferior corto, miembro inferior largo. Toda esta información nos va a ayudar, aquí están los valores de referencia, nos van a ayudar en relación eh, a a diferentes disciplinas deportivas. Y yo tengo que tener claro, ¿cierto?, qué índice a mí me puede servir, qué índice yo lo puedo utilizar para alguna disciplina en especial. Cuando uno realiza los estudios de análisis anatómicos, es importante ir conociendo, antropométrico, disculpe el concepto antropométrico, es importante ir conociendo diferentes aspectos, ¿cierto? Uno generalmente va a saber, oye, cuánta masa muscular tiene este deportista, pero también va a ser importante conocer este aspecto, cuánta grasa corporal tiene el deportista, ¿ya? Este va a ser uno de los aspectos que nos va a ayudar para alcanzar el peso ideal, ¿ya? Y uno de los que más se puede y más fácil se puede ir modificando dentro de la estructura del deportista. Una de las formas más, como comenté anteriormente, una de las formas más utilizadas y más certeras para saber cuánta grasa corporal tiene el deportista va a ser midiendo los pliegues, ¿cierto?, con las mediciones antropométricas. Hay que tener en consideración también que las mujeres van a tender a tener mayor masa grasa. Uno de los índices que nos va a ayudar en esto va a ser el de circunferencia abdominal, el cual, ¿cierto?, midiendo la circunferencia, el diámetro abdominal, se va a tener se va a tener una idea más o menos clara de si este deportista tiene mucha masa grasa y ahí sí hay que intervenir. La composición corporal obviamente va a ser importante, va a ser la musculatura la que va a mover la estructura del cuerpo, entonces va a ser sumamente importante, hay que tenerlo muy claro. Hay que tener claro también que
como van a existir dos tipos de fibras, va a tener un alto índice de relación con, con la genética del deportista. Hace un tiempo hablaba con un profesor de atletismo, el cual me decía, Tomás, ojo, mira, el tema del atletismo en Jamaica no pasa por nada. De hecho, me comentaba que habían estudios, ¿cierto?, que afirmaban que se generó una especie de selección, no se puede decir natural, pero una selección social, porque elegían a los esclavos, ¿cierto?, que tenían mayor o mejores condiciones, que tenían una mejor estatura, que tenían mayor masa muscular, y fueron seleccionando de manera inconsciente a los mejores. Y hoy en día, Jamaica es uno de los que marca diferencia en las carreras de velocidad. Entonces, es importante, ¿cierto?, saber que va a ser importante el tema de las fibras. ¿Qué tipo de fibra va a tener ese deportista? Ese es otro tema que después lo vamos a hablar cuando tenemos las capacidades condicionales. Acá, bueno, esto ya para ir terminando, para ir cerrando, acá les quería mostrar y graficar cómo se ven, ¿cierto?, las estructuras de los deportistas en relación a la disciplina que van desarrollando. Acá se ve, por ejemplo, una corredora de larga distancia. Miren la estructura, no es necesariamente alta, tampoco no es musculada, sí tiene un bajo de masa muscular, pero fíjense, por ejemplo, con la de ciclismo, la masa muscular que tiene no es menor. Lo mismo pasa con una deportista de heptatlón. Acá se pueden ir también, ¿cierto?, analizando, miren, un boxeador mucho más marcado a diferencia de un jugador de fútbol americano, totalmente diferente su estructura anatómica. Una saltadora de alto, altísima, con la diferencia de una gimnasta. Una gimnasta, una deportista de gimnasia rítmica totalmente diferente, también mucho más estilizada, totalmente diferente la estructura de una luchadora, claramente con una fisicoculturista, a que ella también es luchadora. La gimnasta, fíjense, la estructura totalmente diferente. Acá pasa lo mismo, otro luchador. Ella hace el trampolín, otra gimnasta, saltadora de alto, un saltador de alto. Entonces, fíjense cómo va cambiando, ¿cierto? Y la identificación claramente hay que irla encauzando en relación a las necesidades que a mí me presenta la disciplina. Ya, si se fijan acá, fútbol americano son más seteados, ¿cierto? Va a depender también de la posición en la que jueguen, que también va a ser un tema importante. Acá se ve un deportista de decatlón, aquí se ven ciertos maratonistas, dos maratonistas, un corredor de 800 metros planos. Se nota la diferencia, ¿cierto? Y no es menor. Caballeros, damas, para terminar, recuerden, les vuelvo a reiterar que el día viernes 9 vamos a tener nuestra evaluación. Esta cápsula no tiene actividad, así que van a tener ahí un pequeño descanso, pero mañana, el día jueves en la clase, vamos a tener ahí una pequeña actividad. Va a ser una clase donde no vamos a ver materia. Quise ver toda la materia hoy día en la cápsula, porque así les doy más tiempo para poder estudiar y lo puedan revisar con tiempo y con mayor detención. Ya hay cualquier duda, no duden en escribirme, me escriben, me mandan un correo o me hablan por Teams para la evaluación. Ya, que tengan una buena semana y estamos en contacto.